Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este curso de diseño, instalación y mantenimiento de bombas contra incendio basados en la norma NFPA 20 y otras normativas internacionales. Gracias a la cortesía de ILFIS, Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. Antes de continuar, les vamos a volver a recordar los descargos de responsabilidad del curso. Bien, ya hemos pasado por la primera etapa del análisis de la normativa y las definiciones y estamos comenzando el módulo 5 que trata las bombas con incendios en edificios de gran altura. Básicamente para entrar en este tema tenemos que definir edificio de gran altura y edificio muy alto. Básicamente un edificio de gran altura es un edificio que su planta ocupable más alta se encuentra a 23 metros por encima del nivel más bajo de acceso a los vehículos de bomberos. Es decir, se define una altura dinámica que marca el punto en el cual el acceso de los bomberos a apagar el incendio comienza a complicarse. Y edificio muy alto se da cuando estas unidades de bomberos, como estamos viendo en estas fotos, ya exceden la capacidad de bombeo del departamento de bomberos. Entonces, una definición viene a ser una definición hidráulica, podría decirse, relacionada con una altura y una que podría definirse también hidráulicamente, pero también tiene una definición socioeconómica porque va a depender de la capacidad de respuesta de los bomberos en la ciudad donde se desarrolla el incendio. No es lo mismo hablar de un incendio en una ciudad moderna, con equipos modernos como vemos en esta foto, o una ciudad una ciudad muy antigua o con equipos muy antiguos como los que vemos en esta foto. Eso va a definir un nivel socioeconómico por el cual un edificio de muy alto tendría una característica diferente de acuerdo a la tecnología de los bomberos y el desarrollo de los equipamientos que tienen en la ciudad. ¿Sí? Entonces, esta definición de edificio muy alto se incorporó en la norma a partir del año 2019. Bien, las particularidades que tienen los edificios muy altos es que los bomberos no pueden apagarlo con los recursos que se desarrollan sobre el piso, es decir, los equipos de bombeo. Vemos que en el incendio de Joelma, Brasil, en el año 74, en el World Trade Center de Estados Unidos en el 2001 y en el Grenfell Tower del año 2017, las edificaciones por su altura no permitieron que los bomberos puedan apagarlo desde el nivel del suelo, sino que tenían que acceder a la edificación o usar el equipamiento interno o hacer un despliegue de maniobras importante para poder alcanzar el incendio. Vemos los chorros como no llegan, los chorros del piso, desde la pista, no pueden llegar a apagar el incendio. Y esa es la gran dificultad que tienen estos incendios en edificios muy altos, que son los que vamos a ver en este curso. Como vemos acá, estos grandes edificios van a tener una gran dificultad, que es que a medida que van creciendo en altura, va creciendo la altura dinámica total o la presión piezométrica que genera esa altura. Un edificio de 30 metros de altura tan solo tiene 45 psi de altura dinámica total, pero esta va creciendo a medida que aumenta el edificio a 85, 175 psi, 350 psi, 500 psi. Las unidades de bomberos generalmente están por debajo de 350 psi de presión máxima. Es decir, un edificio de 240 metros de altura ya sería imposible de combatir con unidades de bomberos. Entonces, la definición de edificio muy alto va a depender básicamente de la capacidad de los bomberos para extinguir el incendio de acuerdo a la tecnología que tengan disponible. Entonces acá les he dejado una pequeña lista de los edificios más altos del mundo, siendo actualmente el Burj Khalifa de Dubái el edificio más alto con 828 metros, hasta la antena tiene 830, y vemos que edificios de 600, 400, 300 metros, definitivamente todos estos edificios encajarían por encima de 500 psi de altura dinámica total. Por lo tanto, son edificios que requieren una atención muy especial en cuanto al equipamiento de bombeo contra incendio que se requiere para apagar.
¿Cuáles son las particularidades o características inherentes a los edificios de altura? Primero, son edificios de muy alto valor. La carga del fuego es significativa. Es decir, estos edificios se convierten en grandes ciudades donde se aglomera gran cantidad de materiales inflamables y combustibles por la misma necesidad de la alta carga de ocupantes que ocupan la edificación. Se desarrollan tiendas, farmacias, centros comerciales, restaurantes, transporte de materiales, plásticos, combustibles, etcétera, que hacen que tengan alto valor, gran carga de fuego, una carga de fuego significativa y una alta carga de ocupantes. Son ciudades donde hay miles de personas, 20.000, 30.000 personas ocupando. Es decir, estas edificaciones, en muchos casos, cuando tienen mucha altura, ya es poco práctico evacuar. Generalmente se considera que a partir de 150 metros no se debería evacuar la edificación, lo que genera una gran dificultad para las maniobras de combate de incendio. Las estrategias de evacuación se convierten en estrategias de refugio. A partir de 300 pies, 90 metros de altura, prácticamente se considera que hay una dependencia exclusiva de la bomba contra incendios para el combate de incendios y ya se pierde la dependencia o la dependencia de los vehículos de bomberos comienza a trasladarse a la bomba contra incendio, que es la materia de lo que estamos tratando en este curso. Entonces, los planes de evacuación en estas edificaciones incorporan pisos de refugio y una dependencia inherente de los sistemas de extinción de incendios internos de la edificación, es decir, rociadores automáticos o sistemas manuales de extinción de incendios. Por ejemplo, acá les pongo el caso de la normativa hongkonesa, donde a partir de 40 pisos es obligatorio tener un piso de refugio y cada 25 pisos adicionales un piso adicional más, de manera tal que estos pisos de refugio, que básicamente son edificaciones abiertas, ventiladas y con cero carga de combustible, estructuras mínimas, totalmente desnudas y equipados con rociadores, son lugares donde las personas se van a quedar esperando que el incendio sea extinguido o controlado, de manera tal que no evacúen la edificación. Eso hace que estas edificaciones tengan grandes dificultades para prever los mecanismos de extinción de incendios. Entre ellos, la bomba contra incendio, que es lo que nosotros vamos a tratar en esta lección. Les voy a dar una pequeña análisis antes de entrar a los detalles de las normativas internacionales o los métodos de impulsión de agua contra incendios de las edificaciones de gran altura, sobre cuáles son las características inherentes a las bombas contra incendios en edificios de altura. Básicamente, las altas presiones para abastecer los niveles superiores generan unas grandes sobrepresiones en los niveles inferiores. Eso hace de que con una única bomba, una única maquinaria, sea imposible controlar incendios en estas edificaciones. Entonces, aparece la necesidad de hacer estrategias de diverso índole. Vamos a ver que no todas están homologadas por la norma NFPA 20 que se han desarrollado en estas edificaciones. Entre las estrategias acá están desarrolladas estas bombas con condiciones de múltiples etapas, bombas configuradas en serie, sistema de tubería vertical con múltiples zonas, bombas configuradas por zonas de altura, aprovechamiento de la gravedad. Vamos a ver un poco cada una de ellas. Una de las más comunes para edificios de mediana altura es poner bombas multietápicas. Una bomba multietápica es una bomba probablemente con 2 o 3 impulsores, generalmente con 2, que va a hacer que el primer impulsor reciba la presión, la incremente y el segundo impulsor la incremente aún más. De tal manera que, como se ve en esta curva, ambas presiones, sin alterar el caudal, ambas presiones se suman y generan una presión mayor. Entonces, esta es una primera aproximación a vencer la altura dinámica total que genera una edificación.
El segundo método, muy parecido al anterior, es tener dos bombas. Es decir, una bomba en serie con la otra y logramos el mismo efecto. Ya no son multietápicas, pero son dos bombas monoetápicas que se convierten en una multietápica, o incluso podrían ser dos multietápicas que se convierten en cuatro etapas. Y de la misma manera incrementamos la presión. El gran problema con estos métodos es de que las presiones, para lograr la presión residual requerida en el punto más alto, las presiones en la parte inferior son muy altas y comienzan a aparecer una gran cantidad de requerimientos de válvulas reductoras de presión o equipamientos reductores de presión que encarecen el proyecto o lo complejizan demasiado. La válvula reductora de presión siempre es un mecanismo sujeto a falla que tiene muchas astringencias. La otra opción que se vino manejando por muchos años y la NFPA 20 la ha prohibido es bombas en serie donde las bombas están configuradas en varios pisos. En este caso, igual que el anterior, el sistema multietápico se hace pero subiendo la bomba a un piso que recibe la presión cuando esta ya está un poco baja y la vuelve a incrementar recibiendo la presión de la primera bomba que está en la parte baja. Otros más interesantes, por ejemplo, son los sistemas de múltiples sistemas de bombeo por zona. En ese caso, lo que habrían es varias bombas, que es lo que la NFPA 20, vamos a ver en este curso, recomienda, todas ocupando el mismo espacio físico. El cuarto de bombas está en un solo lugar, protegido, ¿sí? Con una geometría y una arquitectura que permite que los bomberos puedan acceder a él, y cada bomba abastece con diferentes presiones menores y mayores a diversas alturas, o inclusive estas bombas podrían sumarse. Es decir, si el incendio es en la zona baja, se prende la bomba 1, si el incendio es en la zona media, se prende la bomba 2 o la bomba 1 más la 2, y si el incendio es en la zona alta, se prende la bomba 3, esa es una opción, o se prende la bomba 1 más la 2 más la 3. Entonces, este es un poco el método favorito de la NFPA 20 que vamos a ver en este curso. La otra opción son bombas configuradas por zona de altura. Es decir, la bomba 1 trabaja en la zona baja y además sirve para llenar el tanque que está en un piso alto, donde está además instalada una bomba contra incendio adicional que sirve para la siguiente etapa, y así sucesivamente va creciendo la edificación. No he podido graficar más de dos por el espacio de la diapositiva, pero esto realmente se puede producir hasta 4 o 5 bombas, 3 bombas, dependiendo de la altura de la edificación. Otro método, y este método sí lo he estirado hacia los costados para que se pueda entender mejor, es el método, por ejemplo, que han usado en el edificio de Dubái, de 800 metros. Esta bomba bombea la primera etapa y a su vez sirve para abastecer un tanque que por gravedad alimenta una serie de equipos de extinción de incendios en la parte inferior, y a su vez sirve para que aparezca una nueva bomba que bombea, alimenta rociadores y mangueras en los pisos de esta etapa, a su vez abastece a un tanque, y este tanque por gravedad alimenta sistemas contra incendio que están en esta zona inferior por gravedad, y nuevamente aparece una bomba y así se va escalonando. Es decir, un sistema combinado donde se aprovecha la gravedad y los equipos de bombeo. Este es uno de los mecanismos que se usaron en el edificio más alto del mundo. Bien, con eso hemos terminado una pequeña introducción a la norma NFPA 20 con respecto a los edificios de gran altura. Estaremos continuando en la próxima clase ya hablando un poco más de detalle con los elementos de diseño, las características de seguridad y todo lo que respecta a lo que hemos hablado en esta lección. Muchas gracias por escucharme, nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.